Hola, bienvenido a este análisis técnico donde pondremos bajo el microscopio el libro más importante que tienes si eres testigo de Jehová, la traducción del Nuevo Mundo. Si eres católico o protestante, este video te dará herramientas precisas para defender la divinidad de Cristo. Y si eres testigo, te pido un favor, no cierres el video. Te han dicho que tu traducción es la más exacta y pura, pero ¿y si te demostrara, usando el texto griego que tu propia organización publicó en su traducción interlineal del reino, que los traductores de la Watchtower insertaron palabras inexistentes, cambiaron tiempos verbales y alteraron la gramática para ajustar la Biblia a sus doctrinas? Hoy veremos 5 versículos clave donde la organización traicionó a los apóstoles. Vamos al griego original. Si tu fe es la verdad, no temerá un examen honesto. Pero si tu Biblia ha sido manipulada, tu salvación podría basarse en un texto adulterado. Verás por qué la inserción de la palabra otras en Colosenses capítulo 1 destruye tu teología sobre la creación. Pero primero, ¿sabías que el comité de traducción operó en el anonimato y que, en un juicio en Escocia, Frederick Franz fue incapaz de traducir un simple versículo del Génesis del hebreo? Estás confiando tu alma a una traducción hecha por hombres sin dominio de las lenguas bíblicas y con una agenda doctrinal. Hoy destaparemos esos errores. Muchos dicen la defensa estándar. Nuestra traducción es mejor porque restituye el nombre de Jehová y usa lenguaje moderno. Los eruditos de la cristiandad tienen prejuicios trinitarios. Entiendo que creas eso, pero respondo exactamente. No se trata de prejuicios. Se trata de fidelidad gramatical. Cuando una traducción rompe las reglas del griego solo en los versículos sobre la divinidad de Jesús, pero las respeta en el resto, eso es manipulación sectaria. Te mostraré cómo la traducción del Nuevo Mundo viola sus propias reglas para rebajar a Jesús. Vayamos al bloque bíblico contundente. Ten a mano tu Biblia y una interlineal para verificar. Primer versículo manipulado, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1. Tu Biblia dice, la palabra era un Dios. Fíjate en esa U minúscula. Te han enseñado que como en griego no hay artículo definido, él, antes de Theos, debe traducirse un Dios, indicando un ser divino menor. Vamos al griego. El texto dice, kai Theos en o logos. Es cierto que Theos no lleva artículo, pero la regla de Caldwell establece que cuando un predicado nominal definido precede al verbo, no lleva artículo. Usemos tu Biblia para ver si son consistentes. Juan capítulo 1, versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios. Griego pala theou. Sin artículo. ¿Traducen de un Dios? No. Juan capítulo 1, versículo 12, 18 o Juan capítulo 20, 28, Dios mío. No hay artículo y traducen Dios con mayúscula. ¿Por qué en Juan capítulo 1, versículo 1 lo cambian? Porque si traducen correctamente el verbo era Dios, se cae la doctrina de que Jesús es Miguel. Han torcido la gramática para sostener una herejía. Si crees en un Dios y en el Dios, eres politeísta. El cristianismo es monoteísta, el verbo comparte la naturaleza del Padre. Segundo versículo manipulado, carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 16 y 17. Este es el fraude más evidente. El texto original dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, todo fue creado por medio de él. Abre tu traducción del Nuevo Mundo. Dice, porque por medio de él fueron creadas todas las otras cosas. Todas las otras cosas han sido creadas mediante él. Han insertado la palabra otras 4 veces. En ediciones antiguas usaban corchetes, en la de 2019 los han quitado en muchas versiones, integrándola como inspirada. ¿Por qué añadieron otras? Porque si el texto dice en él fueron creadas todas las cosas, Jesús no es creado. Si Jesús creó todo, no pudo crearse a sí mismo, es el creador. Pero la Watchtower enseña que Jesús fue la primera criatura. Para que encaje, Jesús no puede haber creado todas las cosas, sino las otras cosas. Hermano, busca en tu interlineal. La palabra para otras es ayas. Busca si ayas está en el griego de Colosenses capítulo 1, versículo 16. No está. Añadieron una palabra para rebajar a tu Salvador. Proverbios capítulo 30, versículo 6 dice, no añadas a sus palabras para que no seas hallado mentiroso. La organización añadió palabras a la escritura para justificar su arrianismo. Tercer versículo manipulado. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 58. Jesús dice en todas las Biblias cristianas, antes que Abraham fuese yo soy ego eimi.
Es referencia directa al nombre de Dios en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Por eso los judíos quisieron apedrearlo, entendieron que se hacía Dios. ¿Qué dice tu traducción? Antes que Abraham llegara a existir, yo he sido. Cambiaron el tiempo verbal de presente yo soy a pasado he sido. Dicen que es por gramática, pero ego eimi es presente indicativo. En Juan capítulo 9, versículo 9, soy yo, lo traducen correctamente en presente. ¿Por qué aquí lo cambian? Para romper la conexión con el nombre divino, para ocultar que Jesús se identifica con Jehová. Si Jesús quisiera decir que era viejo, habría dicho yo era, pero usó la fórmula sagrada. Al cambiarlo, te ocultan la revelación de Jesús. Entremos en el bloque histórico. Esto es un patrón sistemático. La traducción del Nuevo Mundo no fue hecha por expertos reconocidos. Fue producida por líderes de la Watchtower, Knorr, Franz, Schroeder, sin credenciales académicas en lenguas bíblicas, salvo Franz con semestres de griego clásico, quien admitió en un tribunal no poder traducir Génesis capítulo 2, versículo 4 del hebreo. Esta falta de capacidad explica por qué dependen de traducciones oscuras, como la de Hannes Greber, un sacerdote espiritista que traducía con mediums, a quien citaron años para apoyar Juan capítulo 1, versículo 1. Cuando la teología dicta la traducción, el resultado es la palabra de una secta. La Iglesia Católica y protestantes usan comités de cientos de eruditos para garantizar fidelidad. La Watchtower hizo su Biblia para que dijera lo que ellos querían. Cuarto versículo manipulado. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28. Pablo dice, pastoread la iglesia de Dios, la cual él ganó por su propia sangre. Griego literal, dia to aimatos to idio, mediante la sangre de su propio. La lectura correcta es la sangre de Dios, afirmación fortísima de la divinidad de Jesús. Pero para un testigo es imposible. Dios no tiene sangre. ¿Qué hace la traducción? La congregación de Dios que él compró con la sangre de su propio Hijo. Añaden hijo. En el griego no está la palabra hijo, huios. Asumen que debe referirse al hijo y lo insertan, cambiando el significado. De nuevo, modifican la escritura para encajar con su teología. El traductor honesto escribe lo que dice el texto, aunque le sorprenda. El deshonesto añade palabras para arreglarlo. Quinto versículo manipulado. Hebreos capítulo 1, versículo 6. Muestra cómo cambian la Biblia según su doctrina. El texto dice de Jesús, y adórenle todos los ángeles de Dios. Palabra griega, proskuneo. En la edición de 1961, la Watchtower traducía correctamente, y adórenle. ¿Por qué? Porque hasta 1954 enseñaban a adorar a Jesús. Luego decidieron que adorar a Jesús era idolatría. ¿Qué hicieron? En ediciones posteriores, 1971 en adelante, cambiaron Hebreos capítulo 1, versículo 6. Ahora dice, y ríndanle homenaje. Proskuneo es la misma palabra usada para el Padre. Cuando es el Padre traducen adorar. Cuando es Jesús traducen homenaje. Usan dos medidas con la misma palabra según el sujeto. Eso es manipulación. Si solo es homenaje, ¿por qué en Apocalipsis capítulo 5, versículo 13 se da la alabanza, la honra, la gloria al Padre y al Cordero por igual? Pasemos al bloque lógico. Afirman que la Biblia es inspirada y no debe alterarse. Sin embargo, usan una traducción que añade palabras, otras, hijo. Cambia tiempos, es sido y modifica definiciones, homenaje, para sostener una teología que no se sostiene con el original. Si Jesús no fuera Dios, la Biblia lo diría claramente sin trucos. Si fuera Miguel, diría Miguel. Pero Hebreos capítulo 1, versículo 5 dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Respuesta, a ninguno. La contradicción es esta. Dicen que la cristiandad es apóstata por tradiciones humanas, pero ustedes alteraron la palabra para seguir la tradición de Russell. ¿Quién es más fiel? ¿El que traduce lo escrito, aunque sea misterioso, o el que lo cambia para explicarlo fácil? Vamos a los contraargumentos rápidos. Primero, el contexto de Colosenses exige otras porque Jesús es primogénito. Respuesta, el contexto lo dicta Pablo, no la Watchtower. Si Pablo quisiera decir otras, habría escrito hayas. Primogénito, prototokos, a menudo significa supremo, no el primero cronológicamente, como David en Salmo 89. Insertar palabras según tu interpretación es adulterar. Segundo, eruditos apoyan un Dios en Juan capítulo 1, versículo 1. Respuesta, casi ningún erudito reconocido lo apoya. Citan fuera de contexto, como a Julius Mantei, quien amenazó con demandarlos, o fuentes dudosas como Greber.
El 99% de las Biblias coinciden en el verbo era Dios. ¿Conspiran todos o la Watchtower se equivoca? Tercer argumento. ¿Restauramos el nombre Jehová en el Nuevo Testamento? Respuesta. No existe ni un manuscrito griego del Nuevo Testamento con el tetragrama. Todos usan Kyrios o Theos. Si la Watchtower restaura Jehová 237 veces, adivina dónde ponerlo. Curiosamente no lo ponen en Romanos capítulo 10, versículo 13. Quien invoque el nombre del Señor, cita de Joel sobre Jehová aplicada a Jesús. Ahí dejan Señor para no admitir que Jesús es Jehová. Eso es manipulación. Quiero hablarte directo, hermano. Sé que es duro. Te han dicho que tienes la mejor Biblia, que confíes en el esclavo, pero te han mentido sobre el texto. Pusieron palabras en boca de Pablo que nunca escribió. Rebajaron la gloria de tu Salvador con trucos. ¿Por qué? Para mantenerte separado del cristianismo. La verdad está en el griego. Jesús dijo, mis palabras no pasarán. La Watchtower intentó que pasaran, pero la evidencia los delata. No necesitas una Biblia manipulada, necesitas la palabra pura. Busca una Biblia de otra traducción y compara, o usa tu interlineal y mira el griego. Tus libros te darán la razón. Te hago un reto, ve a Colosenses capítulo 1, versículo 16. Busca otras, pregúntate, si no está en el original inspirado, ¿quién dio autoridad a Brooklyn para añadirla? Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 advierte plagas a quien añada. Es vida o muerte. No sigas una Biblia hecha a medida, sigue la doctrina de la Biblia real. Jesús es yo soy, creador de todas las cosas, Dios sobre las cosas, no dejes que te roben a tu Dios. Católicos, si esto les abrió los ojos, comenten, Jesús es el Verbo y el Verbo es Dios. Compartan con amigos testigos. Muchos creen honestamente que su Biblia es fiel. Mostrar estos errores puede ser la grieta para la luz. Para ver cómo fallaron en sus profecías, vean 1914, la fecha que derrumba a la Watchtower. Link en pantalla. Para entender la Trinidad, vayan a la playlist La Santísima Trinidad. Soy tu hermano en Cristo, y esto es Apologética Católica para el año 2026. La verdad no se manipula. Paz y bien.